Vamos a hablar el día de hoy sobre un tema que he titulado la conmiseración propia. Vamos a usar nuestras Biblias, tenga sus Biblias allí abiertas, vamos a estar usando nuestras Biblias y vamos a ver un tema que es un tema muy actual, un tema que en un momento dado nos puede suceder en la vida, nos podría estar sucediendo en este momento, o bien podría sucederle a alguien más que usted puede ayudar. Entonces vamos a ver este tema que es bastante importante y que a veces no tocamos mucho. Primero vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a arrancar de ahí en ese pasaje que va a ser la conclusión de este mensaje. Pero vamos a ir a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Y versículos 22 al 23. Dice la palabra del Señor en este pasaje, Mateo capítulo 16, versículos 22 y 23. Dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén. Oremos a Dios. Padre celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es bendita. En estos momentos, Señor, que se va a hacer expuesta, te suplico que tu gracia sea sobremanera sobre mí, Señor, que voy a estar compartiendo, y sobre todos los oyentes que vamos a estar escuchando. En el nombre precioso y poderoso de Jesús, hay un ambiente de fe, un ambiente, Señor, de espiritualidad. Rechazo y reprendo todo lo adverso en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que en este momento, Señor, podamos discernir, entender y tomar en nuestras vidas tu palabra, meterla en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra vida práctica, para la gloria y la honra de tu santo nombre. Cuando el enemigo venga, Señor, podamos recordar esta palabra y ponerla en práctica en el nombre precioso y poderoso de Jesús. A ti sea la gloria y alabanza para siempre. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares. Muy bien, la palabra conmiseración es una palabra que está definida como expresar tristeza o simpatía por alguien. Es sentir tristeza o lástima o inclusive compasión por alguien. Pero en este caso, cuando es una conmiseración propia, cuando se trata de la conmiseración propia, estamos refiriéndonos a nosotros mismos. Cuando nos lamentamos y cuando nos compadecemos a nosotros mismos. Y esto es una situación que vemos injusta, una situación de la vida que vemos injusta para nosotros, o es una situación que nosotros juzgamos que no es lo que nosotros merecemos, que es algo que nos está ocurriendo por una injusticia, por algo que está y fuera de nuestro alcance muchas veces, pero es algo que nosotros no podemos controlar inclusive, pero que nos está atacando. Y que vemos nosotros que es algo que no nos corresponde a nosotros, que es algo que alguien más tendría que sufrir, que no seamos nosotros los que tenemos que sufrir, etc. Y en alguna ocasión alguno de nosotros ha tenido una situación en la que estamos sufriendo o estamos batallando con algo, o estamos en una situación de sufrimiento, y a veces pensamos que Dios no nos escucha, que Dios no está contestando nuestra petición, ¿verdad? Que hay alguien que nos está causando algún mal, que nosotros estamos sufriendo algo que no debemos de sufrir, que es algo
digamos, algo que Satanás ha puesto quizá, y que nosotros, ¿por qué lo estamos pasando? A veces le podemos hasta decir a Dios, ¿por qué nos está sucediendo esto? Si yo soy hijo de Dios, si yo te sirvo, si yo pues hago lo mejor que puedo para agradarte, etc. Entonces, cuando alguien está pasando una situación así, ya sea alguno de nosotros o alguien más, nosotros tenemos que identificar que esto se trata de que estamos en el terreno de la carne. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 7, que la carne es contra el espíritu es contra la carne, eso se oponen entre sí. Romanos capítulo 8, versículos 7 y demás. Vamos a ir desde el 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la carne. Dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Versículo 7. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Es decir, personas que andan en la carne. Una persona que anda en la carne es aquella que no ha crucificado, ¿verdad?, su carne. No ha crucificado sus deseos pecaminosos, ¿verdad?, en la cruz de Cristo. Dice la palabra del Señor en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ahora lo que vivo en la carne, lo que vivo en este cuerpo físico, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Romanos capítulo 6, versículo 6, dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dice la palabra del Señor que el viejo hombre fue crucificado y que nuestro cuerpo, el cuerpo de pecado, fue destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando una persona anda en la carne, entonces esto significa que no ha crucificado las pasiones y deseos, o no ha entendido, no ha comprendido todavía que cuando el Señor Jesús murió, entonces también nosotros morimos con Él, y que nosotros vamos a reconocer que la victoria de Cristo es nuestra victoria, que ahora nosotros no servimos más al pecado, pero servimos al Señor. Pero también hemos muerto a la ley y hemos muerto al pecado, que son cosas distintas. Cuando nosotros entendemos y reconocemos esto, entonces la luz de Dios llega a nuestra vida, el Espíritu Santo viene a nosotros, le abrimos las puertas al Señor, entonces podemos vivir una vida en el Espíritu, pero no por causa de nuestros esfuerzos personales, pero por causa del poder del Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero nosotros tenemos que darle oportunidad, tenemos que darle la puerta abierta al Señor para que Dios, el Espíritu Santo, pueda obrar en nosotros. Si nosotros queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta y queremos esforzarnos como lo hacen muchos religiosos y queremos por nuestros propios medios alcanzar la santidad, nunca, jamás vamos a alcanzarla. Pero entonces cuando nosotros entendemos y reconocemos este pasaje, que nosotros estamos muertos al pecado, sabiendo que mi viejo hombre ya fue crucificado, ¿sí? Ya fue crucificado. Y entonces el cuerpo del pecado, es decir, el cuerpo para hacer el pecado, ya fue destruido. Ya fue destruido. Entonces no tengo un cuerpo para pecar. O sea, tengo que entender eso. Como hay gente que de pronto me dice, hermano, ¿no le da a usted tentación esto o aquello? Alguna vez me han preguntado, una vez aún en el radio me hicieron un comentario. Yo le digo, es que yo estoy muerto. Estoy muerto. Yo ya entendí, y ustedes deben entender, y todos debemos de entender que estamos muertos.
el cuerpo del pecado ya murió. Amén. No tengo un cuerpo para pecar, sino solamente un cuerpo para servirle al Señor, Amén. el que fue resucitado con Cristo. Gloria a Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y lo dice, hay gente que dice, bueno, ¿y cómo es que este hermano y que este otro hermano? Es que tenemos que entenderlo y tenemos que asimilarlo, captar la idea de Dios y creerla. Y es entonces cuando el Espíritu Santo viene y hace la fuerza de Dios dentro de nosotros para que eso sea realidad. Amén. Así es como funciona, ¿verdad? Primero lo leo en la palabra del Señor. Segundo, el Espíritu de Dios me da revelación propia, porque no es simplemente entenderlo así como matemáticas, 2 más 2 es 4, sino es un entendimiento que viene de Dios. Cuando ese entendimiento viene, ¿verdad? Y entonces, o sea, como dicen, le cae a uno el 20, o sea, es decir, esto es verdad. O sea, que ya fui crucificado. Gloria a Dios. Y que ya no vivo yo, sino que vive Cristo. Amén. Entonces ya no tengo un cuerpo para pecar, porque fue destruido, Amén. que fue crucificado con Cristo. Señor. Amén. Y entonces dice, ¿por qué, hermanos, hay gente que todavía viene a la iglesia y sigue pecando y sigue? Es que no ha entendido la victoria que nosotros tenemos en el Señor. Es lo mismo que sucede en muchas áreas de la vida cristiana. Porque hay gente que nada más tiene en alguna área de la vida cristiana, pero el Señor tiene victoria para todas las áreas de nuestra vida, para toda la victoria para todas las áreas de nuestra vida. Entonces, esta es una de las más importantes, de las más fundamentales, de las más básicas. Nosotros hemos vencido ya al pecado, hemos vencido al mundo, hemos vencido a Satanás por medio de la victoria que el Señor Jesucristo nos ha dado. Y la victoria está en la palabra de Dios. La palabra del Señor es vida, es eficacia dentro de nosotros, es poder de Dios para salvación, es poder de Dios para victoria sobre todas las acechanzas de Satanás, sobre todo lo que venga encima nuestro, victoria completa y total, en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. Así es como Dios lo ha diseñado. El diseño de Dios para nosotros es un diseño perfecto. Dios no se ha equivocado en el diseño que Él ha hecho para nosotros. Gloria a Dios. Y alguna persona es que me dice, ¿por qué esto y por aquello? ¿Y qué no funciona? Pues Dios no se equivocó en el diseño. Si no funciona, ¿cuál es el problema? ¿Está en Dios el problema? Está en nosotros, porque no lo hemos entendido o no lo hemos creído. Ese es el problema del ser humano. Y después el ser humano se trata de justificar. Y él dice, no, es que Dios, y le echa la culpa a Dios. Y es que Dios lo permite, y es que Dios así lo quiere. Y esas cosas, ¿verdad?, que no corresponden al diseño de Dios. Porque el diseño de Dios es perfecto. La salvación que Dios ha provisto para nosotros es perfecta. Si el Señor nos ha hecho santos, significa que somos santos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y si alguno no ha captado la idea de Dios, entonces necesita meterse en ayuno y oración para que Dios le haga entender la victoria que nosotros tenemos en el Señor. Aleluya. Y el poder del Espíritu Santo le ayuda a vivir esa vida de victoria que nosotros tenemos en Cristo. Sí, Señor. Así es como funciona. Dios lo ha diseñado de esa manera. El diseño de Dios es completo y es perfecto. Punto. Se acabó. Bendito el nombre del Señor. Amén. Cuando una persona se hace lástima de sí mismo, se dice yo pobrecito de mí, y se empieza a tener conmiseración propia, entonces está en el terreno de la carne. Está en el terreno de la carne. Sí, es una persona carnal. ¿Entienden? Que es una persona carnal todavía. No ha entendido que ya nosotros hemos muerto Bendito sea Dios. al pecado. Hemos muerto a nuestros propios deseos. Hemos muerto a todas las cosas que nosotros pudiéramos estar queriendo como todos los demás seres humanos quieren. Pero nosotros ahora servimos a Cristo. Y nuestra vida es para agradar a Jesús.
Aleluya. Nuestra vida es para agradar a Dios, no para agradarnos a nosotros mismos. Cuando una persona está teniendo compasión de sí misma, entonces significa que esa persona considera su yo, considera su ego algo muy importante. Considera su ego algo muy importante. Mire, hay cosas que son muy obvias, ¿verdad? Pecados que son muy obvios, ¿verdad? El robo, por ejemplo, pues es un pecado, ya sabemos que es pecado. El adulterio, ya sabemos que es pecado. La fornicación, ya sabemos que es pecado. Sí, la mentira, ya sabemos que es pecado, esas cosas. Pero cuando empezamos a ver cosas como la autoconfianza, por ejemplo, entonces, pues ahí ya empezamos a patinar. Cuando vemos cosas como la admiración propia, que también algunas personas le han llamado el narcisismo, la admiración propia, ¿verdad? Eso es más difícil de identificar. O la autocomplacencia. La autocomplacencia. Eso también, persona que permite ciertos excesos en su vida con el fin de complacerse a sí mismo. O bien otras personas que están ensimismadas o se retraen en sí mismas. Y esas cosas ya son más difíciles de identificar y a veces nosotros las podemos confundir. Hay una falsa humildad también. Hay una falsa humildad. También ya empezamos nosotros ¿esto será bueno, no será bueno? ¿Sí? ¿Sí me entiende? ¿Sí me estoy explicando? ¿Verdad? Porque alguien va y se mete con alguien, pues eso es pecado, ya sabemos, pero esas otras cosas que también están en el terreno de la carne, que les estoy mencionando, no son tan fáciles de identificar, o sea, están como que disfrazadas. No, es que pues es una injusticia en contra mía. Entonces, y empezamos hasta a citar la Biblia, no, es que Dios dice que soy yo merecedor a esto y no se me está dando, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que no recibe, vamos a decir, que está trabajando por Cristo y dice, el obrero es digno de su salario y no se me está dando, ¿verdad? Lo que yo merezco, vamos a decir. Entonces, ahí está, a veces hasta con la misma palabra podemos estar, la misma Biblia podemos estar justificando algún mal sentimiento o algo que proviene de Satanás. Nosotros tenemos que entender una cosa, que ya estamos crucificados a nuestra carne. Nosotros no vivimos para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradar al Señor. No vivimos para satisfacer nuestros propios deseos, sino para satisfacer el deseo de Dios. No vivimos para que alguien nos esté admirando y diga, oh, qué hermano tan santo, qué hermana tan consagrada, etcétera, sino para agradar a Dios. Amén. Únicamente para agradar al Señor. La persona también que es demasiado retraída en sí misma. Esa persona también no es que yo lo espiritual y no tiene sociabilidad con nadie, no se relaciona con nadie porque dice, no, es que tú eres pecador y yo soy santo y no me debo yo mezclar con los pecadores. No debo tener contacto con alguien que me vaya a contaminar y todo eso. Entonces, allí es otro, ¿verdad? Es otro tipo de pecados, que son pecados que están ahí como que envueltos por alguna cosa buena, pero dentro detrás del celofán está un pecado. Estamos hablando de egoísmos, estamos hablando de problemas con el ego, estamos hablando de problemas de orgullo. El orgullo desencadena muchos otros pecados. Muchos otros pecados. Es la mamá de muchos pecados. Nosotros tenemos que tener ese discernimiento para identificar
Dice, el hombre espiritual comprende todas las cosas. El hombre de Dios, la mujer de Dios, comprende, entiende las cosas de Dios, las cosas espirituales. La gente carnal no puede entender las cosas espirituales, pero el hombre espiritual puede entender las cosas espirituales. Pero para el hombre carnal, para el hombre natural, le es locura. Son cosas que no las puede entender, no las puede discernir, porque se tienen que discernir espiritualmente. Vamos a ver algunos casos en la palabra del Señor. Cuando Samson, por ejemplo, él dice, me voy a levantar como las demás veces y voy a romper las ligaduras. Pero él no sabía, dice la palabra del Señor, que ya el Espíritu Santo se había apartado de él. Pero él tenía una confianza en sí mismo, él tenía una fe puesta en sí mismo de que él lo iba a hacer como las demás veces. Pero no se había dado cuenta que él había transgredido la ley de Dios y que entonces el Espíritu Santo lo había abandonado. ¿Sí? Entonces cuando una persona está en su propia vida y dice, yo voy a ir, voy a tornar, voy a hacer, voy a deshacer y voy a alcanzar, y por mis fuerzas, por mis medios, por mis estudios, por mis capacidades, por mis contactos, etc. Es entonces cuando nosotros no estamos poniendo nuestra confianza en Dios, sino estamos poniendo nuestra confianza en otras cosas. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos de vivir con temor y temblor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Ese versículo es una cosa tremenda y poderosa. Nosotros tenemos que vivir no confiados no en nosotros mismos, es decir, como la confianza en sí mismo se ha puesto de moda, y en todas las universidades y aún los estudios cristianos se habla de la confianza en sí mismo. Y entonces, porque todo tiene una raíz desde Europa de hace muchos años, desde el siglo XVI y demás, que se forjó el humanismo, y el humanismo vino y permeó todas las universidades del mundo. Ahora esto viene desde Europa, y ahora todas las universidades se enseña el humanismo, centrado el hombre en sí mismo, en la confianza propia y en el ego de la persona. En el ego de la persona. Entonces, cuando una persona estudia estas cosas, y pues a mí me tocó también tener que estudiar algunas de esas cosas, porque pues son requisitos en las universidades, pero el punto es que cuando uno lo compara con el cristianismo verdadero, con la palabra del Señor, ya dice el Señor, dice en su palabra, los apóstoles así lo dicen, no es que seamos competentes por nosotros mismos, si nuestra competencia proviene de Dios. Si lo dice la palabra del Señor, nuestra competencia proviene de Dios. Dice, andad con temor y temblor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No significa que vamos a andar temblorosos y temerosos, pero sí con una dependencia total, completa del Señor. Yo hoy no oro y de todos modos la voy a hacer. No. Si no, hoy no hago lo que Dios me mandó hacer, al cabo de todos modos yo la hago. Pero eso está peligroso, porque nuestra dependencia del Señor debe estar ahí constantemente, todos los días. Cuando una persona pierde su dependencia de Dios, entonces llega a dar lugar a la carne. La carne se apodera de su vida, empieza poco a poco y no se da cuenta. A veces se va dando cada vez más a profundidad en el terreno de la carne, y entonces se vuelve una persona carnal. En lugar de ser una persona espiritual, dependiente de Dios y constantemente buscando al Señor, pero entonces se vuelve una persona que depende de sí mismo y depende de sus fuerzas y está centrado en su ego. Esa es la diferencia entre el hombre espiritual y el hombre carnal. El hombre espiritual es una persona que depende de Dios y que está sirviendo al Señor Jesucristo, que ve las cosas espirituales. Y una persona carnal es aquella que está dependiendo de sí misma y que tiene su centro en sí misma. Y entonces no sirve al Señor propiamente, sino sirve a sí mismo. Sirve a la carne.
¿verdad? A veces nosotros no lo podemos identificar. Mire, vamos a ver otro caso, el caso de Acab. En la palabra del Señor dice en 1 Reyes capítulo número 21 y versículo 4, nos habla del caso de Acab. Posiblemente usted ya conoce la historia, que este hombre quiso apoderarse de una propiedad, de la propiedad de su prójimo, de Nabot. Y dice en el versículo número 4, dice: y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Estaba triste. ¿Sí? Ese es uno de los casos típicos de la conmiseración propia. Es decir, no logré aquello que yo quería. ¿Verdad? Como alguien que está buscando una casa. No es que esta me gusta y el color que a mí me gusta, lo que yo siempre soñé. Y luego resulta que algo pasa y no se apodera de esa casa finalmente. Y entonces se lamenta a sí misma y dice: ¿por qué me ha ocurrido a esto? Si yo siempre anhelé eso, yo siempre quise eso. ¿Verdad? Y hasta empiezan a citar versículos bíblicos. ¿Sí? Nosotros tenemos que entender que primero que todo nuestros deseos no deben estar en las cosas de esta tierra, sino los deseos nuestros deben estar centrados en las cosas eternas. Dice la palabra del Señor: no améis al mundo ni las cosas que estén en el mundo. Están en el mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así es. Dice: porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proceden del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, el que hace la voluntad de Dios, Aleluya. permanece para siempre. Cuando una persona está centrada en el Señor, está centrada en agradar al Señor, en hacer la obra de Cristo, cuando nosotros estamos en esta tierra, estamos representando al Señor Jesucristo. ¿Qué haría el Señor Jesús si estuviera aquí? Y si nosotros estamos haciendo lo que el Señor haría si estuviera aquí, pues entonces estamos viviendo como cristianos. Si no, dice la palabra del Señor que cuando Él venga, dice, estarán comprando, vendiendo, estarán casándose, dándose en casamiento, estarán comiendo y bebiendo. Es decir, desapercibidos, viviendo como personas comunes y corrientes. Pero cuando una persona está en Cristo, está esperando la venida del Señor, una persona que está percibida, sus ojos están alertas, está viendo cómo puedo agradar a mi Señor. Dice la palabra del Señor que Él vendrá, aleluya, y levantará a todas esas personas que están atentas, están esperando la venida de Cristo Jesús. Viviendo como peregrinos en esta tierra, viviendo no puestos su mirada en las cosas de aquí, sino aquí voy de paso, bendito el nombre del Señor. El que va de paso, aleluya, es aquella persona que no necesita muchas cosas. Cuando nosotros viajamos, ¿verdad? Y ahorita ya casi no viajo, ¿verdad? Por la situación en que estamos ahorita, pero cuando antes de casarme, y que hacíamos muchos viajes, y una vez conté las millas de todos los viajes, solamente en avión, como media vuelta al mundo, solamente en millas de avión. Viajar, moverse de un lado a otro, vamos para allá y para acá, y llevando la palabra del Señor. Y entonces cuando uno viaja, uno lleva lo más indispensable. Hermano Onésimo Rentería también ha viajado, y algunos también aquí han viajado. Y uno lleva lo más indispensable. Y entre más ligera sea la maleta, mejor. Así también nosotros debemos de vivir. Entre más nos complicamos y la vida aquí es y esta cosita, y esta otra cosita, y esta otra cosita, y nos vamos complicando hasta que ya nuestra mente no está en las cosas del Señor, sino en las cosas, como son mil de cosas de este mundo. Entonces entre cosita y cosita y cosita se nos pasa todo el santo día. Esa es la sutileza del diablo. La sutileza del diablo. Yo le recomiendo
que haga su vida lo más sencillo y simple posible. Lo más sencillo y simple posible. Y bueno, pues, gloria al Señor, ¿verdad? Por los que disfrutan de este mundo y los que son, ¿verdad? Tienen muchas cosas, pero a mí me gustaría que tuviéramos menos cosas y más cosas espirituales. Menos cosas materiales que se tocan, pero más espirituales. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice la palabra del Señor que la senda es estrecha. La senda que lleva a la perdición es ancha. Muchas cosas, mucha sofisticación de muchas cosas, ¿verdad? Muchos conocimientos de muchas áreas. Está bien, pero al final de cuentas un solo conocimiento es necesario. Un solo conocimiento es necesario. La persona más sabia del mundo y que ha obtenido doctorados y lo que haya obtenido las más grandes honores y condecoraciones de este mundo no sirven de nada comparado con una persona sencilla y humilde de la selva que ha entendido que Cristo Jesús es el Salvador de su alma y que le ha recibido en su corazón. Bendito el nombre del Señor. Ese conocimiento es el más importante. Y cuando nosotros tenemos el conocimiento del Señor y tenemos el conocimiento de su palabra, entonces cada vez nuestra vida se hace sencilla, simple. Me acuerdo cuando estaba estudiante, era de la escuela bíblica hace años, y entonces hay algunos estudiantes que pues venían con todo, ¿verdad? Se traían la casa, mano. Y no, hombre, los veía en los cuartos. El cuarto pues lo recibíamos solo y unos cuantos enseres, pero ellos lo llenaban de infinidad de cosas y oiga, parecía aquello, wow, ¿verdad? Pero entraba uno al cuarto de un servidor y era una sencillez, ¿verdad? Nada más la camita, el escritorito, ¿verdad? Y entonces, pues qué sería que decían, a lo mejor pues este está muy pobre, ¿verdad? O algo, pero pues yo dije, yo vengo a estudiar la palabra del Señor. Yo no me quiero ocupar ninguna otra cosita de que me quite el tiempo. Vamos a concentrarnos en el Señor. Somos peregrinos. Al final de cuentas, todas las cosas van a pasar. Cuando una persona está centrada en el Señor, está centrada en hacer las cosas eternas, las cosas de arriba, entonces va a pasar por alto muchas otras cosas y va a menospreciar muchas, ¿verdad? Que la gente considera, ¿verdad? Muy valioso. Como una persona, una vez que fui a un estadio, ¿verdad? A un evento cristiano de jóvenes, en ese entonces 2005. Y luego vino una personaje, una cantante muy famosa, y entonces me decía el americano que estaba allá a mi lado, decía, anda, ve, que te dé un autógrafo y que no sé qué. Y le digo, no me interesa, no me interesa. No es que no reconozca los ministerios, pero es que no se trata de, wow, esta persona que, verdad, es famoso y que pues es un ser humano, igual que yo, ¿sí? Igual que todos. O sea, sí, cuando una persona, te centras en lo que es el Señor y ya las demás cosas, vanidades de este mundo, y que tómate una foto y que ponen en el Facebook, y que, ¿verdad? Ahora andamos con todas esas cositas, ¿verdad? Y que, pon este video, y que ahora, ¿verdad? Se da mucho eso, y pérdida de tiempo, cuando nosotros no nos centramos en las cosas realmente importantes. Le estamos dando lugar a la carne. La carne se apodera de nosotros y ya no somos gente espiritual, sino somos gente carnal. Solamente hay de dos, o de una o de la otra, porque dice que los dos están en pugna, están luchando constantemente. Entonces, el que está fuerte es el que gana. El que está fuerte es el que gana. Y mire, lamentablemente ocurren muchas cosas aún dentro de los círculos cristianos.
infinidad de veces a mí me dicen, oiga, hermano, ¿y por qué me ocurre esto? ¿Por qué aquel? Y le digo, mire, estamos en una lucha. Entonces, en una lucha, ¿quién va a ganar? El más fuerte. Y si usted se debilita espiritualmente, entonces no porque usted asista a la iglesia o no porque usted tenga credencial de Benecer o tenga credencial de cualquier iglesia, ya va a ganar la victoria. No. Y por eso hay cristianos victoriosos, hay cristianos fracasados, lamentablemente. Y no es la voluntad de Dios esa. No es lo que Dios quiere, no es lo que Dios ha diseñado. Sin embargo, nosotros mismos, por nuestra negligencia, nosotros mismos, por nuestra falta de atención, nosotros mismos lo provocamos. Y es entonces cuando la persona es engañada por la conmiseración. Se empieza a lamentar de sí misma, de su propia condición, como Acab. ¿Por qué yo no tengo eso? Yo soy el rey, yo tengo la autoridad aquí, y este hombre no me respeta, me debería respetar, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Así también nosotros podemos caer en ese tipo de cosas, ¿verdad? Cuando usted sabe que no es de Dios, cuando usted empieza a orar a Dios de una manera así, y le empieza a decir, Señor, ¿hasta cuándo? Y yo, ¿por qué siempre voy a ser el más pobre de mi familia? ¿Y por qué, Señor, si mi hermano tiene carro nuevo y yo no tengo? Y Señor, y si mi hermana ya tiene esto y yo todavía no lo tengo, y si yo soy tu hija y yo soy tu hijo y te sirvo, y que todas esas oraciones pueden estar cayendo en el terreno de la conmiseración propia. Pobrecito de mí, ¿por qué me pasa esto a mí si yo sirvo a Dios? Si yo soy una persona consagrada, la otra persona ni sirve al Señor, ni va a la iglesia, y tiene esto, y tiene el otro, y tiene aquello, y le va bien. Ese era el caso de varios salmos. Nos dice la palabra del Señor, como en el Salmo 73, ¿verdad? Donde dice que Asaf, el escritor de ese salmo, empezaba a ver la condición de los impíos, de los pecadores, y cómo les iba bien, y cómo tenían éxito en sus empresas y en sus asuntos, ¿verdad? Y cómo él tenía que trabajar todo el día, y fíjense que a veces así nos pasa a nosotros. ¿Por qué tengo yo que trabajar todo el día y estoy sufriendo y estoy con tantos afanes, y la otra persona está ahí fresqueándose nada más y recibe lo mismo? ¿Verdad? Y empezamos a decir, esto es injusto, esta situación es injusta para mí, yo no merezco esto, etcétera, etcétera. Yo tengo más capacidades, yo tengo más habilidades, soy más inteligente, etcétera, etcétera. Es cuando el enemigo empieza a engañarnos. Es algo sutil, porque la persona como que está defendiendo sus derechos. Nosotros no estamos aquí para estar defendiendo nuestros derechos y decir yo merezco esto, yo merezco aquello, sino estamos para servir al Señor, para glorificar al Señor. Las bendiciones que nosotros recibimos son con un propósito. Siempre tenemos que entender eso. Cuando nosotros recibimos una bendición, Dios tiene un propósito para que nosotros sirvamos a otros, para que seamos de bendición a otras personas, no para que estemos gozando simplemente de alguna cosa que hayamos recibido aquí en la tierra. Porque al final, si una persona está pensando en, vamos a decir, un hombre de negocios, tiene un negocio y está pensando en engrandecer su negocio, cualquier dividendo, cualquier ganancia que tenga la va a invertir en su negocio. Y nuestro negocio es agradar a Dios. Nuestro negocio es engrandecer la obra de Dios en la tierra. Nuestro negocio es que las almas sean salvas. Nuestro negocio es que esta iglesia sea llena. Nuestro negocio no es el negocio del hermano Rosalío, ni es el negocio de nosotros, de ninguno de nosotros. Es el negocio de todos. Bendito nombre del Señor. Si es que amamos a Cristo y si estamos viviendo en el territorio correcto. Pero entonces vemos otro caso, el caso de David, por ejemplo, el Salmo, o más bien el 1 de Samuel capítulo 27 y versículo 1. Fíjese, vamos a este pasaje de la Escritura para que usted vaya siguiendo.
en esta hora. Samuel, 1 Samuel capítulo 27, versículo 1 dice: dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Dice: nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Y David había sido un hombre muy fiel al Señor y había tenido muy buen pensamiento hasta que llegó a este punto. Y dijo: un día me va a agarrar mi enemigo. Pero todo el tiempo, en el tiempo anterior, había estado confiando en Dios. Pero en este punto, él claudica en su fe, claudica en su confianza en Dios. Y más bien trata de huir, trata de centrar su confianza en sus capacidades para escaparse de la mano de su enemigo y no seguir confiando en el Señor. Más bien se fue al otro territorio, el territorio enemigo, al territorio de los filisteos. ¿Y esto qué fue lo que provocó? Nosotros lo vemos en capítulos siguientes, en el capítulo 30, ¿verdad? Cuando nosotros vemos después lo que sucedió en esta historia, ¿verdad? Que él se alió con uno de los reyes de los filisteos, y entonces cuando los filisteos pelearon contra Israel, entonces él, ¿verdad?, se fue y se iba a pelear, aparentemente iba a pelear contra su propio pueblo, ¿verdad? Pero los filisteos le dijeron: no, tú no puedes pelear con nosotros, porque tú eres de los enemigos. Y entonces cuando ellos dejaron en Siclag, dejaron a sus familiares, su familia y sus hijos, pero los amalecitas tomaron ocasión de esto y dice que secuestraron a su familia, a la familia de todos los soldados que iban, y entonces tuvieron un enorme problema. Este problema no hubiera sucedido jamás si David no se hubiera movido de territorio. Ese problema jamás hubiera sucedido si él hubiera continuado poniendo su confianza en el Señor. Pero él empezó a tener conmiseración de sí mismo y decir: yo estoy en una situación injusta, este hombre me va a matar un día, ¿verdad? Y empieza a tener compasión de sí mismo y empieza a tomar medidas para tratar de escapar de su enemigo. Vemos la palabra del Señor en Josué capítulo 7, versículos del 7 al 10, también otro caso de conmiseración propia. En Josué capítulo 7, versículos del 7 al 10, nos habla la palabra del Señor, que Josué, después de que él tuvo una derrota con los de Ai, o de Hai, ¿verdad?, esa ciudad pequeña, se va y se postra delante de Dios y dice: ¡ay, Señor mío, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! Dice: ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra huirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra, y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y esta oración, pues, ¿qué tenía lugar aquí? ¿Sí? Una oración lastimera, una oración de: Señor, ¿por qué nos hiciste pasar el Jordán y ahora nos vas a destruir aquí? ¿O nos vas a dejar abandonados, nos vas a desamparar? ¿Qué clase de oración es esa? Es una oración lastimera, es una oración de conmiseración. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando oramos a Dios. Hay oraciones que son agradables ante los ojos del Señor, son las oraciones de fe. Pero cuando una persona ora mal, es aquella persona que ora en la carne, que ora para sí misma, que está diciéndole: Señor, ¿por qué me vino esto a mí? Y Señor, ¿por qué me trajiste aquí? Aquí estoy peor que cuando estaba en México y me está yendo muy mal, y etcétera, etcétera. Esas oraciones no le agradan a Dios.
no le agradan a Dios. Una oración de conmiseración o de compasión por sí mismo no le agrada a Dios. Fíjese lo que sucedió en este mismo pasaje. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Levántate, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Por qué me hablas de esa manera? ¿Por qué no me hablas en términos de fe? ¿Por qué no me hablas en términos de fe? Cuando nosotros vamos a la presencia del Señor, la oración nuestra debe ser la oración de Jonás. La oración de Jonás. Nosotros lo vemos en el capítulo 2 del libro de Jonás. Fíjese cómo dice ahí la palabra de Dios. Esta es una oración que me encanta, porque es la oración del cristiano. La oración que debemos de orar todos nosotros. Cuando él estaba en el vientre del pez. Él estaba todavía en el vientre del pez. Dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Desde el vientre del pez. Él empezó a orar a Dios. Y dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares, me rodeó la corriente, todas tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de entre tus ojos. Él se está arrepintiendo delante de los ojos de Dios. Dice: mas aún veré tu santo templo. Ya empieza la fe allí a surgir. Y luego dice: las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, y la alga se enredó a mi cabeza. Descendí de los cimientos de los montes, la tierra echó sus rojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, oh Dios mío. Tú sacaste mi vida de la sepultura. Está hablando en pasado cuando está en una situación. Todavía estaba dentro del pez, pero él está diciendo: tú sacaste mi vida de la sepultura. Está orando como a Dios le agrada. Dice: oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Él decía: ya escuchaste tú mi oración fue escuchada, tú, Señor, me has escuchado ya. Es una oración de fe. Cuando oramos nosotros de esta manera: Señor, yo estoy en medio de esta situación, no me interesa, porque yo ya sé que tú me diste la victoria, y que yo tengo la victoria y que voy a sacar, y esto es pasajero. Solamente tú vas a mover tu mano poderosa, y lo voy a hacer, lo voy a lograr en el nombre de Jesús, y vamos a obtener la victoria. Ya la he obtenido ya, y estoy fuera del pez. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la oración que a Dios le agrada. Pero cuando nosotros oramos lastimeramente y empezamos a orar: Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Verdad? Estoy en esta situación, ¿verdad?, que está fuera de mi alcance, etc. Entonces allí es cuando no le agradamos a Dios. No le agradamos a Dios. Elías, en 1 Reyes capítulo 19, también empieza a lamentar su condición y dice: Señor, ya todos los siervos tuyos, Señor, han dejado de adorarte, y solamente yo he quedado. Pensaba que nada más él era el único que adoraba a Dios, que estaba ya abandonado, que todos los demás lo habían dejado. Empezó a tener lástima a sí mismo. Dice que hasta se metió en una cueva y no quería salir de la cueva. ¿Verdad? Que cuidado con la depresión, cuidado con esos sentimientos que no vienen de Dios. ¿Sí? Algunas frases de la conmiseración propia: merezco más de lo que recibo. Mi situación es totalmente injusta. Nadie me ama. Nadie me ama. Soy el más menospreciado de todos. Todo me sale mal. Todo me sale mal. La gente es mala conmigo. ¿Por qué la gente es mala conmigo si yo le he hecho bien? Si yo los he tratado bien y ellos me tratan mal a mí. Esas son frases de conmiseración. Soy una víctima. Soy una víctima. Cuando nosotros pensamos que somos la víctima, estamos mal ante los ojos de Dios. Y estamos en el terreno de la carne. Por eso es que cuando una persona espiritual sabe discernir esto, mire, una persona viene conmigo y me dice: hermano, es que estoy sufriendo esto, estoy sufriendo aquello, y me ha ido muy mal, y esto, y lo otro, aquello. Y entonces si yo le digo:
hermano, hermanita o hermanito, mire, estas situaciones injustas, sí es cierto, esta persona no tenía por qué hacerle esto, ¿verdad? Usted ha sido una víctima de esta situación, etcétera, etcétera, y le empiezo a sobar, ¿verdad? Y empiezo, ¿verdad? Allí, entonces le estoy haciendo más mal que bien. Estoy haciéndole más mal que bien. Pero la labor del siervo del Señor es, mire, la palabra del Señor dice que usted es una persona victoriosa. Alabado. Gloria a Dios. Amén. Y vamos a escudriñar la palabra del Señor, a ver en qué área usted está batallando. Mire, la palabra del Señor dice esto: por lo tanto, nosotros tenemos en Cristo Jesús la victoria. Usted rechaza sus pensamientos, dígale: te reprendo, Satanás, en nombre de Jesús. Cada vez que venga el enemigo y ataque su vida y le diga que usted está sufriendo, que es una víctima, que es injusto y que no sé qué, reprenda al diablo y diga: en el nombre de Jesús, vete, Satanás, te reprendo. Porque todo lo que sucede en mi vida, dice la palabra del Señor, que es para bien, y yo voy a salir de esta situación. No me importa. No me importa los ataques que yo tenga del enemigo, ¿verdad? Voy a salir adelante. Y en el nombre de Jesús voy a salir de este pez. No me voy a quedar adentro del pez, pero yo ya estoy fuera del pez por la fe. Alabado. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Entonces, esa es la oración del cristiano, la actitud del cristiano. La actitud del cristiano es una actitud de fe, una actitud de optimismo, de decir: Señor, yo ya tengo la victoria, he obtenido en Cristo la victoria. Eso es. Dice la palabra de Dios que la tristeza del mundo produce muerte. Esto lo encontramos en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Dice: la tristeza según el mundo produce muerte. Entonces, cuando una persona empieza a tener lástima de sí misma y empieza a decir: pobrecito de mí, me está yendo mal, me están tratando mal en mi trabajo, soy el último, la última, estoy siendo menospreciado, el jefe me trata mal, soy una víctima aquí, yo por ser cristiano, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Diciendo que yo soy uno de los mejores o de las mejores, etcétera. Y empieza allí el enemigo a trabajar en la vida de la persona. Es la voz de Satanás, la voz del diablo. Nosotros tenemos que identificar la voz que no es de Dios. Dice: las ovejas conocen la voz del pastor. Capítulo 10 de Juan. Dice que las ovejas conocen la voz del pastor. La voz de Dios es cuando Dios habla en fe. Bendito Dios. Cuando yo estaba adolescente, alguien me dijo muchas cosas negativas, y es que tú no vas a lograr nada, y cosas así negativas, y eso me entristeció, y yo venía así triste, ¿verdad? Entonces venía en mi automóvil y venía pensando, meditando en esas cosas, y Satanás como estaba trabajando, y entonces la voz de Dios vino a mi corazón, y entonces el Señor me dijo en mi corazón: esa persona no es de Dios, no es de mí, porque yo hablo en fe. Yo hablo en fe. La forma en que Dios habla es en fe. Amén. Usted identifique la voz de Dios. La voz de Dios es en fe, en la palabra. Amén. El concepto que Dios tiene, jamás Cristo habló negativamente de sus discípulos, sino el Señor Jesucristo siempre habló de ellos como los fundamentos, como los pilares que iban sus nombres iban a estar escritos en los cielos, imagínense, en los cimientos de la nueva Jerusalén. Qué tremendo, ¿no? Mi privilegio tremendo, siendo personas tan comunes y corrientes. Sin embargo, Dios tenía un plan, un propósito para ellos, y Dios estaba hablando de ellos tremendamente. Y llama la atención hace tiempo que un pastor, y esto lo he mencionado en otras ocasiones, que él recibía, o no sé si aquí, pero bueno, aquí vamos empezando, pero este pastor recibía a unos ex drogadictos, y luego
se sentaban así los drogadictos, apenas estaban nuevitos y estaban aprendiendo de las cosas de Dios y todo. Y entonces el pastor de la iglesia decía, hombre de Dios, hombre de Dios, hombre de Dios, hombre de Dios, men of God, decía, men of God, men of God, men of God. Y algunos de ellos todavía estaban batallando con pornografía, algunos estaban batallando con pensamientos de lo que ustedes imaginan. Sin embargo, él les estaba declarando la palabra de Dios, hablando sobre ellos, ¿verdad?, lo que iban a hacer. Servidores del Señor, hombres de Dios, predicadores del Evangelio. Así es como Dios habla, así es como Dios habla. Usted identifique la voz de Dios. La voz de Dios es así. Bendito sea el nombre del Señor. Cada vez que haya una voz de conmiseración propia, decir, ay, pobrecito de mí, pobrecita de mí, y que yo no merezco esto, y que esto me está sucediendo, ¿verdad? Y hasta cuándo, Dios, hasta cuándo me vas a sacar de esta situación, hasta cuándo voy a ser menospreciado por la gente, hasta cuándo, Señor, me van a ver mal, y etcétera, etcétera. Usted reprenda en el nombre de Jesús. Reprenda, diablo mentiroso, te reprendo en el nombre de Jesús, porque el Señor ha dicho de mí, aleluya, y usted empieza a hablar lo que el Señor ha dicho de su vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Y lo que Dios dice, lo que el Señor dice, eso tiene validez. Lo que Satanás diga, eso no tiene validez. Bendito el nombre de Jesús. Mire, la autocompasión o la conmiseración propia está vinculada a muchos pecados. Está vinculada a muchos pecados. Dice en 1 Pedro capítulo 2 versículo 1, ¿verdad? Es un pasaje que conocemos, que nos dice desechando toda malicia, hipocresía, dice desechando hipocresía. Vamos a ver, 1 Pedro capítulo 2, versículo 1, dice, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, que son calumnias. ¿Sí? Muchas veces la autocompasión tiene su raíz en otros pecados, en orgullo, en egoísmo, en cosas así. Las consecuencias de eso es la muerte. Y eso trae como consecuencia también otros pecados, adulterios, malicia, maledicencia, etcétera, etcétera. Mi esposo no me quiere, mi esposa no me quiere, no me ama lo suficiente, no me celebraron el Día de las Madres, etcétera. Y crea cristianos que siempre están pensando en autosatisfacerse. Mire, la voluntad de Dios y mi deseo y el deseo de todos nosotros es que en esta iglesia haya cristianos fuertes, poderosos, no personas que estén siempre pensando en sí mismas, y como los que llaman a Radio Vida, ¿verdad? Con todo respeto, pero hermano, ore por mí, hermano, ore por mí por esto y por aquello, es que mire que tengo esta situación y esta otra, y oiga, pues, ¿verdad? Y eso fue un día, el siguiente día otra cosa, y luego el siguiente otra cosa, y pues todo, ahí están, ¿verdad? Y yo lo veo así como gente que se está ahogando, y le ofrecen ayuda, y viene un barco, y no, es que dame una tablita, ya, y ahí se están agarrando la tablita, y luego de repente la sueltan, y luego otra vez se están ahogando, ¿verdad? Y viene otro y le da otra tablita, y así anda, en lugar de subirse al barco, ¿verdad? Y luego salvar a otros y ayudar a otros. La voluntad del Señor no es que estemos siempre, ayúdame, y así como las ovejitas, ayúdame, sálvame, y pues, sí, todo, ¿verdad? Sí. Y pensando en sí mismo, como si nosotros fuéramos el centro de la atracción, y aún nuestras oraciones siempre pensando, Señor, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro, Oye, jamás una intercesión, jamás, oye, Señor, por favor, a esta otra persona, etc. Sino son cosas que nos competen solamente a nosotros mismos. Finalmente, la autocompasión
es un problema que viene de la falta de negación a nosotros mismos. Es esa falta de generosidad hacia el prójimo. Ese es un gran problema en la ser humano. La raíz de todo esto es algo que no viene de Dios, es satánico. Porque nosotros somos llamados a llevar nuestra cruz. ¿Qué es nuestra cruz? La cruz es todo lo que tengamos que padecer por la justicia y por el nombre de Cristo. Esa es la cruz que nosotros debemos de llevar. No cruz que no debemos de llevar. Hay cruces que no debemos de llevar, nosotros queremos llevar, pues es problema nuestro. Sí. Pero hay otras cosas que sí nos tocan. Y entonces cuando nosotros entendemos eso, ¿verdad? Alguien que nos echa burla porque somos cristianos, por ejemplo, es una cruz que hay que aguantar en el nombre del Señor, ¿verdad? Si alguien nos está haciendo algún mal, etcétera, ¿verdad? Y entonces nosotros nos empezamos a autocompadecer y decir, Señor, y todo eso. Entonces Cristo fue tentado a autocompadecerse, a decir, Pedro le dijo, ten compasión de ti mismo. No vayas a la cruz. No tienes por qué sufrir. Pero el Señor lo reprendió y le dijo, quítate de mí, Satanás. Mire, cuando uno ve misioneros, por ejemplo, hoy vinieron unos misioneros. Y entonces, gente que tiene muchas dificultades. Y a veces sufren lo que usted no se imagina. Y entonces si nosotros a veces no queremos sufrir nada, y entonces algo nos empieza a suceder y decimos, ¿y esto por qué? Si yo soy hijo de Dios y yo merezco mejor y todo eso. Pero volteamos a esas personas que están batallando y a veces no tienen lo indispensable. Entonces nosotros pensamos también en el precio que se tiene que pagar por causa del Evangelio. A veces el precio que se tiene que pagar por causa del Evangelio es muy alto. Pero cuando Cristo estaba allí estaba sufriendo, ¿verdad? La negación de Pedro, estaba sufriendo el abandono de sus apóstoles y demás, ¿verdad? Estaba empezando a cargar esa cruz, ¿verdad? No emocional, pero era parte del paquete, del precio. Así como Cristo sufrió, nosotros también, dice que si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. El antídoto para vencer esto es reprender al diablo, número 1. Así como lo hizo el Señor Jesucristo, te reprendo, Satanás, porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas del mundo. Una persona que está teniendo compasión de sí misma, está teniendo conmiseración propia, es una persona que piensa en las cosas de este mundo y no en las cosas de Dios. Esa es una de las señales. Ojo. Otra de las cosas para el antídoto es perdonar. Perdonar a los ofensores, perdonar a las personas que nos han hecho mal. Ese es el antídoto para nosotros superar esto. Salir de la cueva, trabajar por Cristo como sucedió, ¿verdad? Con Elías. El Señor no le dijo, ay, pobrecito de ti. Nunca el Señor, así como, ¿verdad? Un niño se cae y entonces dice, ay, pobrecito, ¿qué te hiciste? ¿Verdad? Y a los niños como que les gusta eso, ¿verdad? Pero uno debe decirle, oye, a los varoncitos sobre todo, oye, ponte fuerte, oye, ¿por qué te caíste? Ponte fuerte. Pon atención, lo regañamos. Así me sucedía con mi papá, ¿verdad? Mi papá me regañaba cuando venía, que me caí, que me regañaba en lugar de... Bendito el nombre del Señor. Eso ayuda. Bendito el nombre del Señor. Y a veces que el Señor nos regaña antes que decir, pobrecito de ti. Jamás de los jamases va el Señor a decirnos eso. Nosotros vamos con Dios de esa manera. A Dios le desagrada. El Señor no le gustan ese tipo de oraciones. Por lo tanto, el Señor le dijo a Elías, ponte a trabajar. Es que yo solamente he quedado, Señor, y que ahora hay una mujer que me persigue y que me quiere matar. Ponte a trabajar. Mira, esta es la lista de las cosas que quiero que hagas. Lo sacó de la cueva y lo puso a trabajar. Bendito sea el nombre del Señor.
Y luego, dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios por lo que tenemos, no por lo que no tenemos, pero dar gracias al Señor por todo lo que nos sucede. Y algunas cosas que nos suceden son consecuencia de nuestros propios errores, de las cosas que nosotros decidimos. Le damos gracias a Dios porque nos están sucediendo, porque si no nos sucedieran, entonces no nos diéramos cuenta que estamos mal. ¿Cierto? ¿Sí? Pero si nos están sucediendo, significa que algo peor podría suceder. Y que Dios, ¿verdad?, nos está dando esa luz, ese entendimiento. Le damos gracias a Dios por ello. Amén. Amén. Por todas las cosas que ocurren. Y por último, la quinta cosa es fortalecernos en la fe y dar gloria a Dios. Fortalecernos en la fe. Gloria a Dios. Cinco cosas como antídoto para vencer la autocompasión. Reprender al diablo. Perdonar. Salir de la cueva y trabajar por Cristo. Dar gracias a Dios. Y quinta cosa es fortalecernos en la fe y dar gloria a Dios. Glorificado. Dar gloria a Dios por todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. No es la voluntad de Dios. Y esto, ¿verdad?, el Señor ha puesto en mi corazón que lo comparta con ustedes porque es algo que a mí mismo me ha ocurrido. Yo sé que a todo mundo le puede estar sucediendo, ¿verdad? Y nosotros debemos de identificar esto porque muchas veces nosotros estamos engañados pensando que eso está bien, que está correcto, pero no es así. Amén. El Señor se desagrada de ese tipo de oraciones, de ese tipo de actitudes, ¿verdad? Y no nos van a llevar a ningún lado, sino al contrario. Dice la palabra del Señor, la tristeza del mundo produce muerte. Amén. Vamos a orar a Dios en esta hora. Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor. Bendito Jesús. Yo les invito a pasar.